El silencio en el hospital era espeso, como si las paredes pudieran oprimir el aire a su alrededor. Julia sentía como cada respiración la alejaba un paso más de la vida, pero seguía sonriendo. Sabía que no vería a su hijo crecer, pero debía ocultarlo, hasta el final. Lo que más temía no era la muerte, sino la mirada en los ojos de Santiago cuando descubriera la verdad. Su madre le había ocultado su enfermedad durante todo ese tiempo. Sabía que ese sería el golpe más duro. Mientras las máquinas emitían un pitido constante, una lágrima cayó por su mejilla. Ya era tarde. 2 años antes. Julia, una mujer de 38 años, había conocido de cerca lo que significaba el sacrificio. Desde la muerte de su esposo en un accidente de trabajo, todo había sido un constante sube y baja emocional. Con una vida marcada por la lucha, había aprendido a sobrellevar el dolor. Pero lo hacía todo por una única razón, su hijo, Santiago. Santiago tenía apenas 10 años, pero su sonrisa era su faro en los momentos más oscuros. Su vida había cambiado desde la pérdida de su padre, pero la relación entre madre e hijo se había fortalecido a tal grado que casi parecía indestructible. Julia trabajaba día y noche para asegurarse de que su hijo no notara la carga que llevaba sobre sus hombros. Nadie debía saber cuán exhausta estaba, ni cómo el vacío del duelo la ahogaba cuando apagaba las luces por la noche. Cada mañana, mientras le preparaba el desayuno a Santiago, ella lo observaba como si fuera su mundo entero. «Santi, come despacio, te va a doler el estómago», le decía mientras el niño devoraba su comida para ir a la escuela. «Sí, mamá», respondía él con la boca llena, sus ojos brillantes y llenos de vida. Sin embargo, había algo que Julia no podía ocultar: el cansancio en su cuerpo, las noches en las que el dolor de cabeza no la dejaba dormir, y la fatiga que parecía no irse nunca. Un día, tras una larga jornada de trabajo, decidió que era hora de visitar al médico. Lo que pensaba que sería una simple consulta de rutina terminó por cambiar su vida por completo. «Lo siento mucho, Julia», dijo el doctor con voz solemne, mientras hojeaba su expediente médico. «Los resultados no son buenos. Tienes un tipo de cáncer agresivo. Ya está en etapa avanzada». Las palabras retumbaron en su cabeza como un eco interminable. Julia sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. No por ella, sino por Santiago. ¿Cómo podía contarle? ¿Cómo podía dejarlo solo en un mundo donde ya había perdido a su padre? Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones y consultas médicas. Se le ofrecieron opciones de tratamiento, pero la realidad era innegable: su tiempo estaba contado. Julia, sin embargo, tomó una decisión crucial: no le diría nada a su hijo. Él no merecía cargar con ese peso. Lo último que quería era que la imagen de su madre se desvaneciera con el dolor y la enfermedad. El sol de la mañana bañaba la pequeña casa donde vivían. Santiago se preparaba para ir a la escuela como cualquier otro día, ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de su madre. Julia lo observaba desde la cocina, forzando una sonrisa que ya no le salía tan natural como antes. A medida que pasaban los días, cada vez era más difícil disimular. «Santi, prométeme que siempre serás fuerte, pase lo que pase», dijo un día mientras le alisaba el cabello antes de que saliera por la puerta. El niño la miró extrañado. «Mamá, siempre soy fuerte». «¿Por qué dices eso?» «Solo prométemelo», insistió, su voz quebrándose levemente. «Te lo prometo, mamá». «Pero todo va a estar bien, ¿no?» Julia sintió con la cabeza, aunque en su corazón sabía que no podía garantizar nada. A medida que las semanas avanzaban, el dolor se hizo más intenso. La quimioterapia la debilitaba, pero seguía asistiendo a todas las actividades escolares de Santiago, apoyándolo en todo lo que podía. Lo veía crecer, lleno de vida, mientras ella se marchitaba por dentro.
Santiago era un niño perceptivo, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a notar los cambios en su madre. «Mamá, ¿por qué siempre estás tan cansada?», preguntaba con la inocencia de un niño que aún no comprendía la gravedad de la situación. «Solo es el trabajo, cariño», respondía ella, evitando su mirada. Sin embargo, los síntomas ya no podían ser ocultados con excusas. Un día, al regresar del trabajo, Julia se desmayó en la cocina. Santiago, aterrado, corrió a su lado, pero Julia se despertó rápidamente, minimizando el incidente. «Solo fue un mareo, no te preocupes», dijo mientras se incorporaba con dificultad. Pero Santiago ya no era el mismo. La semilla de la duda había sido plantada. Comenzó a observar a su madre con más atención, notando cómo sus manos temblaban ligeramente, cómo a veces jadeaba por aire cuando subía las escaleras, y cómo sus ojos, antes llenos de vida, parecían apagarse un poco más cada día. El final llegó más rápido de lo que Julia había anticipado. Una tarde, mientras lavaba los platos, el teléfono sonó. Era el médico. Las últimas pruebas habían confirmado lo inevitable: el tratamiento no estaba funcionando. Tenía, a lo sumo, unos pocos meses más. Julia colgó el teléfono, con las manos temblorosas, mirando por la ventana hacia el patio donde Santiago jugaba. En ese momento, tomó una decisión definitiva: mantendría su promesa. No le diría nada. Santiago seguiría siendo un niño feliz, aunque fuera solo por un tiempo más. No merecía pasar por ese dolor. Comenzó a escribir cartas para él. Una para su cumpleaños número 15. Otra para cuando se graduara del colegio. Y una más para cuando se enamorara por primera vez. En cada carta, volcaba todo el amor y los consejos que no podría darle en persona. Era su legado, una forma de seguir siendo su madre incluso después de que ella ya no estuviera. Un día, el inevitable ocurrió. Julia se encontraba en la escuela de Santiago, esperando a que terminara una presentación en la que él participaba. Estaba sentada en las gradas, observándolo desde lejos, cuando sintió un dolor agudo en el pecho. Intentó disimular, pero sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Se puso de pie para buscar ayuda, pero no logró dar más de 2 pasos antes de desplomarse. Los murmullos en el gimnasio escolar fueron silenciados por el sonido de su caída. Santiago, desde el escenario, vio cómo su madre caía al suelo. El tiempo pareció detenerse para él. Corrió hacia ella, su corazón latiendo con fuerza mientras intentaba despertarla, llamándola una y otra vez. Pero Julia ya no respondía. Fue llevada de urgencia al hospital, y aunque la estabilizaron momentáneamente, los médicos sabían que el desenlace estaba cerca. Santiago, desesperado, se sentó junto a la cama de su madre en la sala de emergencias, sosteniéndole la mano mientras intentaba contener las lágrimas. «Mamá, tienes que despertarte, por favor. No puedes dejarme solo. No sin ti». Julia abrió los ojos débilmente. «Santi», su voz era apenas un susurro. «No, no hables. Descansa», le dijo él, aunque sabía que algo estaba muy mal. Julia intentó sonreír. «Quiero que recuerdes, siempre serás fuerte, pase lo que pase». Santiago asintió, sus lágrimas ya cayendo por sus mejillas. «Te lo prometo, mamá». En ese momento, Julia sintió que su promesa estaba cumplida. Había hecho todo lo posible por protegerlo, por mantenerlo fuerte. Su hijo no estaría preparado para su partida, pero lo sería algún día. Había plantado en él las semillas de la fortaleza. Sus ojos se cerraron por última vez mientras Santiago, aferrado a su mano, lloraba en silencio. Meses después de su muerte, Santiago encontró las cartas que su madre le había escrito. Las leía una y otra vez, buscando consuelo en cada palabra.
En una de ellas, su madre le decía: si algún día dudas de tu fortaleza, solo recuerda que estás hecho de amor. El amor que te dio tu padre y el que te di yo. Eres fuerte, Santiago, y siempre lo serás. Incluso cuando ya no esté aquí. Santiago lloraba al leer esas palabras, pero dentro de él, algo se fortalecía. Sabía que su madre había hecho lo imposible por protegerlo del dolor. Sabía que, a pesar de todo, nunca había estado solo. Y aunque el vacío en su corazón nunca desapareció, con el tiempo aprendió a vivir con ello. El mundo de Santiago, sin embargo, no volvió a ser el mismo después de la muerte de su madre. Tenía solo 12 años cuando la perdió, y la oscuridad que antes había sido suave y distante, se convirtió en un abismo insoportable. Sus días en la escuela pasaban como una niebla densa, las risas de sus compañeros le parecían ajenas, y las cosas que antes le emocionaban, como los videojuegos o las historietas, dejaron de tener sentido. Se mudó a vivir con su abuela, una mujer de rostro arrugado pero con la misma fortaleza interna que había caracterizado a su hija. Doña Luisa intentaba ser un apoyo para su nieto, pero sabía que, sin importar cuántas palabras de consuelo le ofreciera, el dolor en el corazón de Santiago era algo que solo el tiempo podría sanar. Ella también lloraba en las noches, recordando a su hija, pero frente a Santiago mantenía la cabeza en alto, porque sabía que debía ser la roca que él necesitaba. Un día, mientras revisaba la casa de su madre, Santiago encontró una caja que nunca antes había visto. Estaba cuidadosamente escondida en el armario de su habitación. Dentro de ella, además de las cartas que su madre le había dejado, había un viejo álbum de fotos. Las primeras páginas estaban llenas de fotos de su infancia, la mayoría con su madre y su padre, antes del accidente que lo había arrebatado. En una de las fotos, Julia sonreía mientras lo sostenía en sus brazos, ambos cubiertos de arena de la playa. La alegría en los ojos de su madre era palpable, y por primera vez en meses, Santiago sonrió, aunque fuera un reflejo tenue de lo que solía ser. Pasaba horas mirando aquellas fotos, buscando consuelo en esos recuerdos congelados en el tiempo. Se preguntaba cómo había sido posible que su madre, aun con todo lo que estaba pasando, siempre mantuviera esa sonrisa. ¿Cómo había soportado tanto dolor sola? Santiago, lleno de preguntas, encontró una fuerza nueva en esos momentos de contemplación. Sabía que su madre había luchado no solo por ella misma, sino por él. Esa certeza comenzó a calar en lo profundo de su ser. En la escuela, mientras los meses pasaban, Santiago conoció a Javier, un chico que, como él, conocía el peso de la pérdida. Javier había perdido a su hermano mayor en un accidente automovilístico el año anterior, y esa experiencia lo había vuelto introvertido y solitario. Santiago y Javier, aunque al principio solo compartían silencios incómodos, comenzaron a forjar una amistad basada en la comprensión tácita del dolor ajeno. No es fácil perder a alguien que amas, comentó Javier un día, mientras caminaban de regreso a casa. Santiago solo asintió. ¿Cómo lo superas?, preguntó Santiago, con la esperanza de encontrar algún consejo que hiciera el peso más llevadero. No lo haces, respondió Javier. Aprendes a vivir con ello, pero nunca se va. Esas palabras resonaron profundamente en Santiago. Aprender a vivir con el dolor parecía imposible, pero Javier hablaba desde la experiencia. Con el tiempo, Santiago encontró en su amigo una especie de reflejo, aunque ambos cargaban heridas, comenzaron a ayudar a curarse mutuamente. Se reían de cosas que antes parecían sin importancia, y poco a poco, los días se volvieron menos pesados. En medio de esas charlas, Santiago empezó a contarle a Javier sobre las cartas de su madre. Es como si me hablara desde más allá, dijo una tarde mientras estaban sentados en el parque. Javier, fascinado, le pidió que le leyera una de ellas. Santiago, un poco inseguro al principio, accedió.
Al leer en voz alta las palabras de su madre, sintió una nueva conexión, como si Julia estuviera presente de alguna manera, protegiéndolo, guiándolo. Las cartas se convirtieron en su ritual personal. Cada vez que se sentía perdido o confundido, las leía. Cada línea, escrita con la calidez y sabiduría de su madre, le daba las respuestas que necesitaba para seguir adelante. Pasaron los años, y Santiago finalmente cumplió 15, una edad que había esperado con una mezcla de tristeza y anticipación. Era la primera vez que celebraba un cumpleaños sin su madre, pero lo que lo mantenía con fuerza era la última carta que le quedaba por leer, la que Julia había escrito específicamente para su cumpleaños número 15. La tarde de su cumpleaños, después de que todos los invitados se habían ido y la casa estaba en silencio, Santiago se encerró en su habitación, con el sobre en las manos. Lo abrió con cuidado, como si el papel fuera un frágil puente entre él y su madre. Santi, si estás leyendo esto, es porque has llegado a un momento muy importante de tu vida. 15 años no son solo una fecha más, es el momento en que empiezas a descubrir quién eres realmente. Sé que mi ausencia ha sido difícil para ti, y lo siento. Ojalá pudiera estar allí para abrazarte, para decirte lo orgullosa que estoy de ti. Pero hay algo que debo confesarte, algo que hasta ahora no había tenido el valor de decirte. Santiago sintió como su corazón se aceleraba. ¿Qué era lo que su madre había ocultado? No te lo dije en vida porque quería protegerte, pero creo que ahora, con la fortaleza que has demostrado, mereces saber la verdad. Cuando te vi nacer, Santiago, supe que mi vida ya no me pertenecía. Todo lo que he hecho ha sido por ti, y aunque mi enfermedad me arrebató antes de tiempo, quiero que sepas que cada segundo que viví fue para verte crecer. El sacrificio que hice no fue un sacrificio, sino un regalo que me diste al permitirme ser tu madre. Te quiero más de lo que jamás podrías imaginar, y aunque no estaré físicamente para verte seguir adelante, estaré contigo en cada paso, en cada decisión. Las lágrimas fluían libremente por el rostro de Santiago mientras leía. Su madre siempre había sido su roca, y ahora entendía cuán profundo había sido su amor por él. En esa carta, no solo encontró consuelo, sino también una revelación sobre el verdadero poder del sacrificio. No era un acto de debilidad, sino de inmenso amor. Los años pasaron, y Santiago creció con el recuerdo de su madre siempre presente. Se convirtió en un joven lleno de determinación, movido no solo por sus propios sueños, sino por el deseo de honrar el sacrificio que Julia había hecho por él. Con el tiempo, descubrió que su verdadera pasión era la medicina. Recordaba con claridad las visitas al hospital, el personal médico que había cuidado a su madre, y como siempre deseó hacer algo para ayudar a personas como ella. Estudiar medicina se convirtió en su misión. Sabía que, aunque el camino sería largo y difícil, su madre estaría orgullosa de él. Javier, su amigo de la infancia, también se convirtió en su mayor apoyo. Ambos habían pasado por pruebas difíciles, pero juntos encontraron fuerzas que nunca pensaron tener. El día que Santiago finalmente se graduó de la Facultad de Medicina, sostuvo entre sus manos una foto de su madre. Se la llevó al pecho, cerrando los ojos por un momento. En su mente, pudo escuchar su voz, suave y reconfortante: sabía que lo lograrías, hijo. Aquella tarde, cuando la ceremonia terminó y Santiago se quedó solo un momento en el patio de la universidad, miró al cielo. No era una despedida, sino una forma de recordar que, aunque su madre ya no estaba físicamente a su lado, su amor y su sacrificio lo habían hecho todo posible. Cada éxito, cada logro, siempre llevaría una parte de ella. Julia había dado todo por Santiago, y aunque su vida se había apagado antes de tiempo, el amor que dejó perduraría para siempre. Santiago, ahora un hombre, entendía que su historia no era solo una de pérdida, sino de fortaleza, de amor incondicional, sobre todo, de gratitud. En cada paso que daba, sabía que no caminaba solo. El sacrificio de una madre,
Comprendió Santiago, no era un acto de resignación, sino una expresión del amor más puro que existe en el mundo.